Perfecto, perfecto. Muy bien. Hola, hola, bienvenidos todos a este nuevo domingo para bendecir y exaltar su nombre y compartir la siempre fiel palabra del Señor. ¿Dónde es que ponemos nuestra esperanza? Como dirían algunos, ¿dónde estamos colocando nuestras fichas? ¿Qué salvará al mundo? ¿Qué va a cambiar al mundo en esta situación en la que nos encontramos? La tan esperada vacuna que esta semana ya países como Norteamérica, Estados Unidos comenzaron su etapa de preparación para las vacunas, para la vacunación a su población. ¿Qué va a cambiar a nuestro país? Chile, para que sea un mejor país, una mejor nación. La nueva constitución, ¿es allí donde vamos a colocar nuestra esperanza? ¿Crees que alguien o algo nos sacará de este foso aparente en que parecemos ir cayendo con estos retrocesos que estamos teniendo? En tiempos de Jesús eran tiempos también difíciles, tiempos de mucha carencia, de mucha necesidad, de mucha injusticia. El pueblo, cuando comenzó a ver las obras de Jesús, cuando comenzó a ver las señales que él hacía, se volcaron tras él, lo siguieron. Como un náufrago que se aferra a esa tabla de salvación, siguieron a Jesús. Pero me encuentro con unos versos en el Evangelio según San Juan, que todas estas personas que seguían a Jesús, en una ocasión, durante la fiesta de la Pascua, no de nuestra Navidad, de la Pascua judía, creyeron en Jesús, porque vieron sus milagros, vieron sus señales. Sin embargo, hay un verso que me movió, me llamó la atención, no me había percatado de él antes, cuando Jesús dice, según Juan, que en cambio Jesús no les creía, porque los conocía. Toda la gente que se volcaba tras él, Juan dice, como Jesús conocía el corazón de la persona, del ser humano, no les creía, porque sabía de ellos que los encontraba superficiales, seguidores solamente externos, solo en apariencia. Pero había mucha gente que lo seguía. Y uno de ellos, que se sintió también muy atraído por Jesús, que no era del pueblo, del común de la gente, era un personaje importante. Alguien del partido llamado los fariseos. Existían los fariseos, los saduceos, los esenios, pero estos eran los fariseos, los más estrictos respecto de guardar los ritos judíos. Los más apegados a la ley. Cumplían todo al pie de la letra. Lo que los escribas iban diciendo, ellos lo iban cumpliendo. Porque tenían ellos el deseo profundo de agradar a Dios y conseguir a través de esos actos la salvación tan deseada. Uno de ellos, de noche, nos dice Juan, visitó a Jesús. Su nombre es Nicodemo. Él que estaba impresionado por las obras de Jesús, a quien cuando lo ve le dice, sabemos, maestro, rabí, que esto que tú tienes solamente puede provenir de Dios. Se lo dice así Nicodemo. Jesús no se deja allí empalagar por ese saludo,
ni tampoco recibe a Nicodemo como tal vez él estaba acostumbrado. Era un gran personaje en la sociedad. No era alguien que pasaba inadvertido, era seriamente importante. Pero Jesús no hace una parafernalia ni nada de ello, y sin decir agua va, de pronto le dice: así debes nacer de nuevo, Nicodemo. Eso fue un golpe para la mente de este judío. Alguien que venía desde la oscuridad se enfrenta así de topetón, de sopestón, con la luz que es Jesús. Y cuando eso nos ocurre a nosotros quedamos encandilados. Él vino de noche para enfrentarse al que es la luz del mundo. Debes nacer de nuevo. Eso fue lo que le dijo. Nicodemo, todo un personaje, lo insisto. Pero Jesús no lo recibe tal vez como él estaba siempre acostumbrado. No, él no vio, dijo, aquí está la oportunidad para ganarnos un gran pez. No, no fue así. Él no bajó el nivel de las exigencias que se tiene para estar en el reino de Dios. Y aquí está el verso que quiero que tú y yo podamos compartir y leer si aún no has cerrado la Biblia. El verso número 5. Yo te aseguro, le dijo Jesús, que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. No habrá forma. No habrá manera si no se nace de agua y del espíritu. Aquí hay grandes controversias, en particular a lo referido a nacer en agua. Por lo menos 3. Te las voy a contar y ya tú verás cuál te acomoda más y cuál crees tú con la que puedes acercarte más a ella. La primera pareciera referirse a este rito de purificación que tienen los judíos y está muy ligado a que Juan el Bautista, precisamente en el capítulo anterior, está bautizando y él dice: yo bautizo en agua, pero el que viene tras mí los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Pareciera ser entonces que este nacimiento en agua, algunos dicen, refiere precisamente al bautismo de Juan el Bautista. Pero hay otro grupo, no menor también, que entienden que este nacer en agua se refiere al bautismo cristiano. Esta es la posición que tiene el catolicismo, por ejemplo, y todos aquellos que sostienen que el bautismo es necesario para la salvación de la persona. Quienes no opinan igual dicen no puede ser eso, porque cuando Jesús está conversando con Nicodemo, el bautismo cristiano, por lo menos así, de esa forma, no estaba aún presente. No se daba. Además que el bautismo cristiano no es para la salvación, sino a causa de ella, porque ya se es salvo. Tercero, agua podría significar, dado los últimos estudios, que la palabra agua también en relación a la palabra rocío o lluvia tiene relación y se usa también en la procreación. Es decir, tiene un sentido hacia el semen del hombre. En ese término significaría entonces el nacimiento físico de la persona, el nacimiento en agua. Y tiene relación con que el bebé, el feto, está precisamente en una bolsa de agua. Y esa bolsa es la que se rompe y está todo este tema del agua, en una bolsa de agua antes de nacer. Así que haciéndose comprensible esta idea de nacer en agua. Tal vez Jesús quiso decir aquello exactamente cuando él menciona que lo que se nace del cuerpo o de la carne, carne es, y lo que se nace del espíritu, espíritu es. Sea como fuere, a lo que refiere Jesús es que hay algo externo, hay algo que está por fuera y algo que está interno, espiritualmente. Puesto que nacer de nuevo es nacer de arriba, de lo alto, dice Juan. El que nace de lo alto, el que nace de arriba, el que nace desde Dios. Sin el nuevo nacimiento, por favor, no existe
vida ni hay relación con Dios. No la hay. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Este es un concepto revolucionario, grande. Este es un concepto que mueve la mente de esta persona que es sabia, que es inteligente, que es instruido, alguien que es preparado. No estamos hablando de alguien ignorante, de un lego, estamos hablando de alguien que sabe, que conoce muy bien su trasfondo religioso e histórico. Cuando le dicen así, entonces esto mueve su mente, mueve su intelecto. El reino es algo personal. Escúchame bien. Es algo personal. No se refiere a algo nacional. No hablamos de una nación. No hablamos de un país. No hablamos tampoco de una raza. No es un tema étnico. Es un tema entre tú y Dios. Y para entrar en el reino de Dios se requiere arrepentimiento y renacer espiritualmente. Hay quienes, al igual que estos fariseos, pueden aceptar, miren, un nuevo nacimiento que para ellos no era alejada la idea, pero para los paganos, para los que no son doctos, para los ignorantes, para el pueblo, para el vulgo, pero para ellos, no, Señor. No me vengan a hablar de nuevo nacimiento. Esa idea no era para ellos. Era para otros que podían nacer, pero no para ellos. Que no se imaginen los Nicodemos de hoy que toda su dignidad es terrenal, todo su nacionalismo les va a capacitar para entrar en el reino de Dios. Que tampoco piensen estos fariseos que esto se logra mejorando la conducta externa. No. Con la conducta externa no es suficiente. Esas cosas son, como dije al comienzo, solo en apariencias. Estaríamos hablando de cosas solo superficiales. Lo que se requiere aquí es que debe haber un cambio radical, absolutamente. Y a menos que uno no nazca de lo alto, desde arriba, no puede siquiera llegar a ver el reino de Dios, a palpar, a ser testigo, a experienciar, tener la experiencia de ello. Es decir, no se puede experimentarlo, no se puede participar de él, no puede ni siquiera poseerlo, ni disfrutarlo, no hay forma. Hoy, la realidad que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel país, nos ha ratificado precisamente esto. Y en la historia nos ha demostrado, hasta el cansancio está ocurrido, que el hombre, la mujer, no puede ser transformado mediante la transformación política, o la transformación social, o la transformación intelectual. La educación, sin duda, es importante y la requiere y la necesitamos todos los pueblos, pero la educación no cambia lo que Dios tan solo puede cambiar. Podemos tener gente solo informada, pero no formada por lo que Dios es capaz de hacer a través de su Espíritu. Leí la entrevista que se le hizo al director de la Sociedad Chilena de Salud Mental. No es cualquier persona. Estoy hablando del director nacional de la Sociedad Chilena de Salud Mental esta semana. Él señala en una entrevista lo siguiente, que nos estamos batiendo entre dos grupos de personas, entre aquellos que dicen negar la existencia del virus y de aquellos que dicen no aguanto más el confinamiento, no soporto el confinamiento. No me vengan nuevamente con este retroceso y esta cuarentena y este confinamiento. ¿Qué se cree, dice este señor, que dice que no aguantaría más un confinamiento? Estamos hablando del servicio de salud pública de nuestro país, de nuestros adultos mayores, de gente frágil. Y como tú no puedes aguantar, esas personas se tienen acaso que morir. Esto es para él un grado de egoísmo que colinda con el narcisismo. Solo preocupados de sí mismos. Y lo vemos a diario en las noticias. Por favor, escúchame. Ninguna vacuna
va a cambiar al mundo. Esa condición del ser humano interna no la va a cambiar, obviamente, porque la vacuna atiende a otra cosa. Es un tema externo, es un tema que está fuera de lo que es la persona en sí. ¿Que la necesitamos? Sin duda. Y ojalá lo más rápido posible para todos los países. Pero esta vacuna no va a cambiar el corazón de ningún ser humano. No va a cambiar la mentalidad de ninguno de ellos. No va a cambiar el egoísmo de nadie. No va a bajar el orgullo de nadie. Ninguna vacuna es capaz de hacer eso. No va a ser factible. Ninguna constitución podrá cambiar a una persona, a un ser humano. El día que me tocó a mí ir a votar, precisamente por el apruebo o el rechazo, me encontré con una escena que revela precisamente eso. Llegué a la esquina donde estaba el semáforo entrando en rojo y en primer lugar estaba una señorita en su motocicleta, en su moto. Y un automovilista la adelantó para quedar primero, dado que encontró que tenía el espacio, pero eso significó ocupar el lugar donde estaban cruzando los peatones, y entonces los peatones se asustaron cuando ese señor en el automóvil la adelanta a la señorita en moto. Y la señorita en moto se le acercó y le danzó todo el rosario que ella se sabía. Los insultos que salían por su casco hacia ese conductor, no los puedo decir, pero aplicando el Google Translator, diríamos que le dijo: oye, eres realmente de lo más indignante, desagradable como persona, ¿cómo se le ocurre andar conduciendo en eso? Menos mal que vamos a tener una nueva constitución para que personas como tú no puedan salir a la calle. Esa señorita tiene una expectativa que la constitución no se la va a cumplir, porque la constitución no logrará que personajes como él sigan andando en la calle. Entonces existen expectativas que luego no se van a cumplir, porque son cosas que están superficiales, son cosas que están por fuera. Y lo que dice Jesús a Nicodemo, que para que la persona pueda cambiar, tiene que nacer de agua y de espíritu. El reino de Dios está y se vive en el corazón de los creyentes, mediante la presencia de su Espíritu Santo. Los que han entrado en su reino le aman con todo su corazón. Nuestros pecados pasados fueron perdonados, fueron olvidados, pero eso no es todo. Si eso fuera todo, podríamos volver otra vez a arruinar la vida. Pero quien entra en nosotros es un poder sobrenatural. Es el poder del Espíritu Santo, que nos permite hacer que nosotros podamos ver, entrar y disfrutar en el reino de Dios. Por medio de este nuevo nacimiento nosotros ingresamos, somos introducidos, literalmente entramos a una nueva esfera, a una nueva dimensión, si tú crees, donde hay un orden nuevo del reino de Dios. Pablo dice: de modo que si alguna persona está en Cristo, es una nueva creación. Es una nueva, las cosas viejas pasan, son todas, no algunas, no un poco, no en cuotas, son todas hechas nuevas, amén, todas hechas nuevas. Es algo de una dimensión absolutamente sobrenatural. No entramos al reino de Dios por ser buenos, por ser buenas personas, porque nos comportamos bien, no entramos por eso, porque nadie es realmente bueno. Entramos solo porque se nace de nuevo. Nacer de nuevo es experimentar un cambio tan radical interiormente, que precisamente es como ello, como nacer de nuevo, entendía allí Nicodemo. Y esto no es producto de ningún resultado de esfuerzos humanos, no lo es, sino que es gracia, bondad, misericordia y poder de Dios. Ven a Jesús como Nicodemo, aunque sea de noche, con dudas, con lo que fuere, con lo que tengas, pero ven. No es tema de edad,
no es tema de estatus social, no es tema de cuánto sabes o de cuánto ignoras. Es necesario, al igual que el maestro fariseo, Nicodemo. Es probable que ya estás cansado, cansada de lo superficial, de lo exterior, de lo externo. Sabes que hay algo más, que no puede ser solo eso la vida. Estás en la misma experiencia que Nicodemo. Sabes bien, pero sigues aferrándote a cosas que son externas. Sigues aferrándote a cosas que son superficiales. Y ya estás cansado de eso. Sabes tú muy bien que eso no es suficiente. No hay nada, sin duda, que desees más que experimentar, de tener esta nueva vida. Tienes ese deseo profundo. Pero ¿qué ocurre? Que algunos dicen, mire, yo ya llevo tanto tiempo. Parezco ser un hombre o una mujer hecha y derecha. Yo ya no puedo cambiar en eso. Esto es tan imposible como meterme en el vientre de mi madre nuevamente y nacer de nuevo. Así lo pensó Nicodemo. Y tienes toda la razón. Es imposible para ti. Era imposible para Nicodemo. No es posible para el ser humano. Esto es solo posible porque Dios puede hacerlo en ti. Nada más. Es imposible que te metas en el vientre de tu madre, porque también es imposible que con tus propios esfuerzos, con tus propios méritos, con tus propias capacidades puedas experimentar este nuevo nacimiento. Sí, no puedes. Nicodemo se enfrentaba con el eterno problema del que quiere cambiar, pero no puede cambiarse a sí mismo. ¿Así estás? Dios, a través de su Espíritu, esta palabra puede provocar en ti la necesidad de entregarte y de saber que no es por lo que tú seas capaz de hacer, sino por lo que Él fue capaz de hacer por ti. La verdad central del Evangelio, la verdad central, el hilo conductor a través de todo su Evangelio es que esta vida eterna, esta entrada al reino de Dios se alcanza no por cumplir reglas, no por cumplir ritos, no por cumplir alguna exigencia, no por tener participación en alguna doctrina especial, no por ir a un sitio particular, no por estar en un lugar determinado. No, esto es solo por tener una relación. Ni siquiera esto lo lleva a cabo una religión. Nicodemo tenía una religión y la sentía incapaz de llenar el vacío. No es la religión, porque la religión valdrá lo mismo que la vacuna. Es algo exterior. La religión será lo mismo que la expectativa de nuestra nueva constitución. ¿La necesitamos? Sí. ¿Necesitamos la vacuna? Sí. ¿Necesitamos la religión? Sí. Pero eso no te cambiará. Solo una relación personal y estrecha con Jesús. Te invito a esa relación con el Padre. Para aquellos que están cansados, pero siguen aferrados a cosas externas y se sienten incluso allí superficiales. Ahora, Señor, tal como dijera Juan, tu discípulo, él reconocía que lo suyo era solo exterior. Yo solo los bautizo en agua. Un bautismo de arrepentimiento, pero detrás mí, dijo Juan, viene alguien que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que ese Espíritu Santo, ese poder de Dios, que ese fuego de Dios ahora penetre, entre en el corazón, en el alma, hasta donde solo tú puedes ingresar en cada uno de aquellos que oye y escucha esta palabra, para que teniendo esta relación estrecha y personal contigo, nazca esta nueva vida y a partir de hoy todas sus cosas pasadas sean borradas, perdonadas y todas hechas nuevas. En nombre de Jesús, a partir de hoy puedes tener y experimentar para ver y entrar en el reino de Dios. Bendición para todos. Amén.